revuelta, o tema 6, a lección 6 do curso a revolta dos irmandiños no seu contexto histórico, en castellano la revuelta de los irmandiños en su contexto histórico, y la lección 6 versa sobre los ensayos que los protagonistas de la revuelta de 1467, de la gran revuelta de 1467, hicieron anteriormente, es decir, los ensayos previos a la revuelta irmandiña. Claro, alguien puede pensar, y de hecho lo piensa, los protagonistas irmandiños más creyentes del providencialismo y del milenarismo irmandiño, que piensan que cae del cielo, que es obra de Dios, ¿no?, para castigar a los caballeros pecadores. Hay una lección específicamente dedicada a esto. Pero claro, el historiador, desde un enfoque laico, no religioso, está obligado a analizar, a detectar y a interpretar todos los ensayos previos a una gran revuelta que, claro, se cuece en la propia práctica social, política y de mentalidad colectiva. Ciertamente, para un historiador tradicional que piensa que el objeto de la historia es estudiar sobre todo el ámbito político, institucional, que piensa que la historia la hacen los grandes hombres, las élites, pues una revuelta, bueno, no se sabe muy bien de dónde surge. Supongo que dirán que del mal humor de las masas, y por otro lado, como existen los conflictos y las revueltas, se teoriza sobre su escasa incidencia en la historia, ¿no? Para un historiador tradicional es fácil, porque piensa que lo que incide en la historia son las grandes figuras, la política, lo institucional, etc., no la sociedad y sus manifestaciones conflictivas. Por lo tanto, por ahí no vamos nosotros. Creemos que la historia de las revueltas tiene su propia historia y que tampoco tienen razón los colegas partidarios de una historia social estructuralista, que considerando que los conflictos son expresión de las contradicciones de esa estructura, pues consideran que lo decisivo no es la propia acción humana, sino las contradicciones de la estructura que generan esos conflictos y esa revuelta. El historiador tiene que, sobre todo, analizar el cambio, y en el cambio es fundamental la acción del sujeto social, la acción humana en general. Por lo tanto, nosotros, que no somos estructuralistas, pensamos que hay que introducir en el análisis los dos aspectos, el objetivo y el subjetivo de la historia, la estructura y la coyuntura, la estructura y la conflictividad social, que decía Marx, claro, en un texto para nada estructuralista, que fue el Manifiesto de 1848, decía que la historia de la humanidad es la lucha de clases. Pues dijo en otro lugar que los hombres hacen la historia en las condiciones heredadas, dentro de esa síntesis que es absolutamente necesaria de historia objetiva y de historia subjetiva. Por lo tanto, no cae del cielo la revuelta irmandiña, sino que se va generando a lo largo de un siglo XV enormemente conflictivo, y que tiene como momento culminante, desde el punto de vista de una historia social, la revuelta irmandiña en la primavera de 1467. Ya dijimos, no vamos a repetir, que después de la guerra trastámara, que termina en 1369, se incrementa la conflictividad en la sociedad gallega, consecuencia de la agresividad de la nueva nobleza trastamarista, y asistimos a un encadenamiento de revueltas y de guerras, de conflictos verticales y de conflictos horizontales. Para el tema que nos ocupa, cómo se llega a ese estallido tan bien organizado y tan exitoso como fue la revuelta gallega de 1467, es fundamental ver
estudiar e identificar y analizar los ríos que llegan a ese mar. O sea, cómo se forma ese mar bravío que fue la revuelta, a partir de múltiples arroyos y riachuelos que llegaron a ese que fue un gran lago que se transforma en un mar bravío. Siempre en historia hay que darle la palabra a los protagonistas en primer lugar, lo cual no quiere decir que siempre tengan razón. Citando de nuevo a Marx en la ideología alemana, decía, seguro que no lo inventó él, sino que es una frase clásica que, como tantas cosas llegan a nosotros a través del marxismo, decía que no hay que creer a una historia por lo que dice de sí misma. Entonces, claro, a los protagonistas de la historia, de los hechos, de los procesos, incluyendo revueltas y revoluciones, no hay que creerlos por lo que dicen de sí mismos, pero sí esa debe ser el primer testimonio que tengamos en cuenta, por una razón de justicia histórica, porque es justo que el historiador, en primer lugar, le dé las palabras a los protagonistas de los hechos, aunque solo fuera por la humildad con la que debemos abordar el conocimiento de los hechos pasados, sobre todo cuando tienen la marca humana del sujeto individual o del sujeto social que intenta cambiar la historia, como en el caso que nos ocupa. ¿Y qué dicen los protagonistas irmandiños y sus descendientes respecto a los precedentes de la revuelta de 1467 en el pleito Tavera-Fonseca? Pues dicen que hubo una revuelta anterior que ellos llaman la revuelta de los puertos. También le llaman literalmente la primera hermandad que derrocó fortalezas, que tuvo lugar en las Rías Bajas. Sobre todo nombran la ría de Pontevedra y la ría de Arosa. Eso, por documentación contemporánea, está localizada hacia en los años 1450-1451, es decir, a unos 16 o 17 años de la revuelta irmandiña, y pasará hasta ahora desapercibida para la historiografía gallega absolutamente, porque llega a nosotros a través del pleito Tavera-Fonseca, es decir, a través de una tradición oral, y no como en el caso irmandiño, que ha dejado documentación propia de la hermandad que podemos consultar hoy en día. No hay documentación emitida por la propia hermandad de los puertos del sur de Galicia, y por lo tanto la conocemos a través de la tradición oral. No solo la conocemos, por favor pediría que no comentarais en clase, gracias. Sí, no solamente a través de la tradición oral, sino también a través de una nueva lectura de la documentación de la época, sobre todo de la documentación municipal, particularmente las notas del Concello de Pontevedra, donde esta idea de una revuelta hacia 1450-51, pues justamente explica muchas cosas que vienen en la documentación contemporánea. Por lo tanto, ello, gracias a los protagonistas irmandiños y sus descendientes, lo que conocemos es una revuelta nueva, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que es la revuelta en la que ellos se inspiraron 16, 17 años para la revuelta irmandiña, la gran revolución irmandiña de 1467. Y si ellos lo dicen, ¿cómo no lo vamos a creer? Porque estamos hablando de los protagonistas y sus propios descendientes, normalmente familiares y vecinos, que se manifiestan a través del pleito Tavera-Fonseca. En aquella época, de la primera hermandad que derrocó fortalezas, el rey era Juan II de Castilla, el padre de Enrique IV. El arzobispo de Santiago era Rodrigo de Luna, era el señor de las villas
que se rebelaron contra las fortalezas en el sur de Galicia. Por lo tanto, es el antagonista directo de los rebeldes que derrocan sus fortalezas, aunque no solo sus fortalezas, pero sobre todo las fortalezas del arzobispo de Santiago, Rodrigo de Luna, que en ese momento era en términos políticos y militares era extraordinariamente débil. Tanto es así que sobrevivirá a la revuelta escasamente 9 o 10 años, porque muere en una circunstancia no aclarada, siendo objeto de una rebelión muy fuerte en las ciudades y sobre todo por parte del Ayuntamiento y del Concello de Santiago. Por lo tanto, era ya un arzobispo débil, lo cual permite, siempre con el permiso previo del rey Juan II para formar la hermandad, que comprueba naturalmente, le quedan escasamente a Juan II por 3 o 4 años de reinado, pero comprueba que estos irmandiños de 1450-51 de la Real Baixa pues se sobreseen relativamente desde el punto de vista de los protagonistas de manera absoluta, absolutamente correcta, claro, y de sus oponentes de manera absoluta también, absolutamente injusta, ilegítima e incorrecta. Ya nos encontramos ya con esta duda sobre la legitimidad que se extenderá a toda Galicia 17 años después. Ellos derrocan no todas las fortalezas, como los irmandiños posteriores, pero sí una pequeña lista que pasaron por otra embestida, 16 o 17 años después, lo cual quiere decir que no fueron tan efectivos en el derrocamiento como los irmandiños en 1467. Estamos hablando del ensayo que los propios irmandiños valoran más claramente como precedente de la gran Santa Hermandad del Reino de Galicia años después. Evidente, no hubo represión, eso ya es una novedad importante, fue una revuelta victoriosa y nos encontramos, en cuanto al tema fundamental, de que no se reedificaron las fortalezas, que fueron 17 años después terminadas de derrocar. Nos encontramos la misma mentalidad de revuelta que después en la Hermandad del Reino de Galicia, e igual el sistema hábil de combinar derrocamiento de fortalezas con alianzas con otros grupos. Queda pendiente para los protagonistas de la Hermandad de los Puertos, como le llamaban, queda pendiente la expansión de la experiencia al Reino de Galicia, lo que sucederá ya reinando el hijo de Juan II, como ya sabemos. Hay otras revueltas previas a los irmandiños que no aparecen en general citadas en el pleito de Tavera Fonseca, con lo cual, salvo el caso que trataré específicamente de Santiago y la tierra de Santiago, en general no pensamos que existe una relación tan directa como la revuelta de las Rías Baixas y los irmandiños, pero sí que está presente en la experiencia de los que se rebelan en esos otros lugares. Pondremos ejemplos del interior y de la costa de Galicia, del norte y del sur, del mundo urbano y del mundo campesino. Es decir, vamos a hacer como una especie de sondeo, de selección de algunas revueltas a las que vamos a referirnos, porque a lo mejor no tuvieron en la revuelta general de 1467 una influencia tan directa, pero sí la tuvieron en el ámbito local donde tuvieron lugar. Porque todas estas, incluida la Hermandad de los Puertos, tienen naturalmente un ámbito de existencia local o regional en el sentido de supralocal, pero sin abarcar todo el Reino de Galicia, sino de varias comarcas, por ejemplo.
Entonces pondré un ejemplo de las Rías Altas y otro del centro de Galicia, en primer lugar. El de las Rías Altas, naturalmente, lo conocéis, es la revuelta en Ferrol y en las tierras de Andrade de 1431, que la historiografía tradicional llama la Primera Guerra Irmandiña, dirigida por... aparece como el único nombre que se conoce en cuanto a dirigentes es el del hidalgo Roy Sordo, aparece como la revuelta de Roy Sordo, y la conocemos porque hay un párrafo poco más dedicado a ella en la crónica de Juan I de Pérez de Guzmán. Por lo tanto, hay alguna referencia más en otra documentación, pero de un párrafo un poco más de la crónica real de Pérez de Guzmán es donde sacamos toda la información sobre esta revuelta. Se le llama Irmandiña también porque se organiza con una concesión previa de una hermandad por parte del rey, ¿no? O sea, utiliza como instrumento organizativo la hermandad. Lo de guerra es un anacronismo que viene del siglo XIX y donde se confundía historiográficamente los conflictos horizontales y los conflictos verticales. No se hacía diferencia entre una guerra, entre estados, entre reyes, entre caballeros, y una revuelta social que podía dar lugar también a acontecimientos militares. Lamentablemente todavía hay quien escribe sobre los irmandiños pues diciendo que fueron guerras, ¿no? Cuando estudiamos la guerra, pues lo vamos a llamar que revueltas o ya, una cosa un poco absurda, son anacronismos en el estudio de los irmandiños que se han ido amontonando a partir del momento en que en 1851 el historiador liberal Benito Vicento, como ya analizamos en otra lección, pues lleva al papel escrito esa revuelta que cuando a principios del siglo XX se le bautiza como Irmandiña, generalmente se refiere a la revuelta de 1467. Pero bueno, es verdad que se habla de la primera de 1431, utilizando como herramienta institucional la hermandad. De todas maneras, se trata la revuelta contra Nuno Freire de Andrade, apellidado el Malo o Mao, en gallego de la época. Pues esa revuelta a voz de hermandad, como se dice, pues no llegó por lo menos no llegó en el conjunto de Galicia a la mentalidad colectiva de los irmandiños de 1467. Con toda seguridad sí lo hizo en las tierras de Andrade. Habría que tener fuentes o buscarlas, porque las fuentes a veces no existen porque no se buscan, para estudiar si los irmandiños de la zona de Ferrol, Puentedeume, etc., guardan en la memoria la revuelta de 1431 o no, de la que, insisto, tenemos noticia casi exclusivamente a través de una crónica real. Bueno, el sistema es el mismo, protesta contra un poder señorial, en este caso de los Andrade, que genera un sentimiento de agravio en los vasallos. Parece ser que se derrocó algunas fortalezas, aunque no fue el medio de lucha principal que siguieron los rebeldes. Y nos interesa porque tiene que ver con el final que tuvo la revuelta, la relación entre el rey y los irmandiños, el rey Juan I de Castilla y los irmandiños de la zona de Ferrol, ¿no?
En primer lugar, el rey lo que hace es enviar un mediador para que ponga de acuerdo a Nuno Freire de Andrade y a sus vasallos rebelados. Vasallos que, como en el caso de las Rías Baixas, aquí en las Rías Altas, pues se trata de una revuelta de origen urbano, pero que inmediatamente pacta con los campesinos de la zona y tendrá esa característica que se generalizará a toda Galicia años después de alianza entre ciudadanos, sobre todo ciudadanos pobres, pero también las burguesías urbanas y campesinos del rural, ¿verdad? Entonces envía Juan I al arzobispo de Santiago a mediar entre el señor de Andrade y sus vasallos rebelados, sin éxito, parece ser. De hecho, los rebeldes avanzan hacia la capital del arzobispado, que hacía de capital de Galicia ya en aquel momento, para muchas cosas, avanzan hacia Santiago de Compostela y con lo que consiguen que el arzobispo de Santiago se una a Nuno Freire de Andrade y con el apoyo del rey consigan derrotar militarmente a los rebeldes y frenar, impedir la toma de Santiago por parte de ellos, con lo que a lo que seguirá algo de represión por parte del señor de Andrade con presos y ajusticiados. Por lo tanto, estamos a principios del siglo XV con una revuelta que tiene unas características parecidas a las revueltas de la segunda mitad del siglo XIV y características que se prolongan a principios del siglo XX, y una de las principales, aparte todas derivadas de la experiencia de sus movimientos, también una de las principales es naturalmente el fin relativamente represivo que en este caso pues que tuvieron la Saccherie, el levantamiento de 1381, los Ciompi italianos, etc., ¿no? Y en este caso pues todavía sin entrar demasiado en el siglo XV, en 1431, los rebeldes de las tierras de Andrade. Esa es la experiencia previa más conocida y más importante en el norte de Galicia. Ya vimos cómo en el sur tiene lugar la revuelta que llaman Irmandade de los Portos, y entre 1458 y 1467 en Santiago y todo el arzobispado de Compostela tiene lugar una situación conflictiva que dura prácticamente una década, donde se entrelazan los conflictos horizontales con los conflictos verticales, es decir, las revueltas con la guerra entre los señores. Es muy importante lo que sucede en Santiago y en la tierra de Santiago, porque constituía el mayor señorío feudal de Galicia en la época bajo medieval, y constituyendo desde el punto de vista territorial más de la mitad del reino de Galicia. Por lo tanto, esto que es consecuencia pues, de la capacidad de expansión de la Iglesia Arzobispal de Santiago de la Mitra compostelana, que desde su origen en el siglo IX ha sido además beneficiada generosamente por todos los monarcas de Asturias, de León y de Castilla y León, justamente con territorios jurisdiccionales nuevos que fueron ampliando el poder del arzobispo de Santiago, que ya era en la época de Gelmire, en el siglo XII, capital política del reino de Galicia, cabeza de la clase señorial del reino de Galicia, pero que naturalmente sufre las consecuencias de esa nobleza nueva trastamarista que a partir de 1369 y a lo largo de todo el siglo XV pues intentan quedarse con partes de la tierra de Santiago.
De hecho, el arzobispo de Santiago no podía directamente, no tenía capacidad administrativa para gestionar desde la Catedral de Santiago y desde sus palacios arzobispales, de los que se consideran restos pegados a la catedral muy importantes, como bien sabéis, no tenía esa capacidad administrativa para administrar todo el territorio. Entonces lo concedía en feudo a los que se llamaban los caballeros de la tierra de Santiago, le concedía en feudo pues, zonas con sus fortalezas. Es decir, dividía en feudos la tierra de Santiago para ser gobernada por caballeros laicos que le debían pleitesía al arzobispo de Santiago, pero que no siempre obedecían cuando era necesario a sus mandatos, ¿no? Concretamente, cuando a Rodrigo Luna, el rey Enrique IV, le pide un ejército, pues sus señores, los caballeros, los señores de sus feudos, es decir, los caballeros de la tierra de Santiago, se niegan por problemas que tenían con el propio arzobispo a cederle sus soldados. Ya veremos el follón que se arma después. Quiero decir que era el mayor señorío de Galicia, pero el señor tenía un control escaso de ese señorío, es decir, el arzobispo de Santiago, porque dependía de los caballeros laicos para el control feudal de todo lo que era la tierra de Santiago. Y naturalmente los señores laicos aspiraban a no tener que pagarle la parte de renta de sus fortalezas y sus territorios que le correspondía a la mitra compostelana. Por lo tanto, en épocas de inestabilidad, y siempre que podían, se quedaban para ellos mismos y sus familias los feudos que le traspasaran al arzobispado de Santiago para administrar en su nombre, ¿no? Con lo cual ahí hay una conflictividad siempre presente, siempre latente, diría, a veces presente, a veces no, entre el señor arzobispo y los caballeros que estaban enfeudados a él, que controlaban la mayor parte del territorio rural. Y entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado se pondrán de acuerdo los concellos y los caballeros de la tierra de Santiago contra el arzobispo. Con lo cual nos encontramos entrelazados la revuelta social con la guerra entre los caballeros por el control de la tierra. En este caso, la guerra entre los caballeros de la tierra de Santiago con su señor, el arzobispo de Santiago, por el control de las jurisdicciones del arzobispado de Santiago. En 1455, Enrique IV aprueba la petición de una hermandad para Betanzos y A Coruña. Betanzos es la niña bonita de Enrique IV, como ya sabemos, como ciudad de realengo, y Coruña también era ciudad de realengo. Lo que pasa, sujeta, como todos los bienes del rey, a los avatares de esa lucha que también el rey tenía con los propios caballeros de Galicia, que eran harto montaraces para el control en este caso, de las rentas reales, ¿no? Pero bueno, en 1455 se concede esta hermandad a Betanzos y La Coruña, y el Concello de Santiago, muy inteligentemente, por sus buenas relaciones con el Concello de Betanzos y A Coruña, logra, de una manera indirecta, no a través del rey, sino a través de esas hermandades de Betanzos y La Coruña, lograr, permiso de sus pares, ¿no?, de los concellos de Betanzos y La Coruña, para extender la hermandad a Santiago y a las villas del arzobispo de Santiago. Notoriamente Muros y Noia, porque Pontevedra, por lo menos en un primer momento, no se unió a esa hermandad, porque era una hermandad no solamente entre las villas de Santiago, Noia y Muros, sino una hermandad que incluía a los caballeros
de la Tierra de Santiago, digamos, interclasista. Es decir, que es una forma institucional a través de la hermandad de un pacto entre los caballeros, que eran los Osorio, los Moscoso, los Suero Gómez, el Sotomayor y otros que se aliaban con los concellos de Santiago y de otras villas para disputarle el poder en la tierra de Santiago al arzobispo que en aquel momento era Rodrigo de Luna. O sea que afortunadamente se conserva la Carta de Hermandad de Santiago, Noya, Muros y los Caballeros de la Tierra de Santiago, y tiene una dimensión muy antiseñorial dirigida al impago y de rentas al arzobispo de Santiago, Rodrigo de Lunas, y cuestiona claramente su poder como señor tanto en esas villas como en toda la tierra de Santiago. Por lo tanto es un fenómeno urbano y de caballeros medios, diríamos, con ambición de ser los caballeros más importantes de Galicia, todos ellos, naturalmente, y a la que atraen a los campesinos de toda la tierra de Santiago. De todas maneras, en un lugar secundario, porque el protagonismo de esta hermandad entre concellos y caballeros contra el arzobispo de Santiago será más bien urbano. Muchos de estos caballeros de la tierra tenían casa en Santiago y de todas maneras se movían por las ciudades, no solamente por el campo, también, claro, porque era donde tenían las fortalezas en las que se basaba su poder. Esta hermandad de Santiago, Muros, Noya y los Caballeros de la Tierra de Santiago logra en 2 años, entre 1458 y 1460, derrotar a Rodrigo de Luna, que tenía el apoyo de Enrique IV, y tomar sus fortalezas. El asalto a la Rochaforte está muy bien documentado, por ejemplo, en la lucha contra el arzobispo de Santiago, y por lo tanto se trata de una revuelta victoriosa contra Rodrigo de Luna, que en 1460 muere de una manera sospechosa, es decir, por lo tanto es probable que fuera asesinado con veneno por parte de sus enemigos, que se hacen con la ciudad, que se hacen con el arzobispado. Hay una reacción por parte de la monarquía y se nombra otro arzobispo, contrario a uno que, una vez derrocado Rodrigo de Luna, nombran los propios rebeldes, Luis Osorio. Enrique IV no lo acepta y se nombra a Fonseca. Fonseca, que será el antagonista de los irmandiños, todavía relativamente joven, y que enviará a su tío, que era arzobispo de Sevilla, a que le ayude a recuperar la ciudad y el señorío del arzobispado de Santiago, que estaba tomado por los rebeldes concejos y por un lado y caballeros por otro. Durante 7 años, entre 1460 y 1467, se reproduce la lucha, en este caso contra Fonseca, que encerrado en la Catedral de Santiago es asediado por Bernard Yáñez de Moscoso durante 5 meses. Bernard muere de una saeta, se le tiran de la torre de catedral los partidarios de Fonseca. No vamos a entrar en los detalles de esto, de esta conflictividad doble, que es, por un lado, lucha de los concejos y un poco en retaguardia de los propios campesinos contra el señor arzobispo, y por otro lado, claro, interés muy egoísta por parte de los caballeros de aliarse con los concejos para terminar con el poder arzobispal y quedarse ellos con los feudos anteriormente del arzobispo, y a
partir de ese momento de ellos, ¿no? Mientras, hasta que se levantan los campesinos también de la zona y de todos los arzobispado, que es otra cosa. Por lo tanto, así como esa alianza entre caballeros de la Tierra de Santiago y concejos urbanos triunfa contra Rodrigo de Luna, triunfa también contra Fonseca, de manera que llegan con el apoyo del Cabildo, porque ahí ya se empieza a ver cómo el Cabildo se pone del lado del concejo y se pone del lado de los rebeldes, pues con el apoyo del Cabildo, pues deciden exiliar a Fonseca, al arzobispo Fonseca, de la Tierra de Santiago, se refugia en Redondela, que pertenecía al obispado de Tui. De manera que cuando estalla en abril de 1467 la revuelta irmandiña, resulta que Alfonso de Fonseca estaba desposeído del poder en la ciudad y en el arzobispado de Santiago y exiliado en Redondela. Por lo tanto, le es relativamente sencillo a los propios concejos que crean la Santa Hermandad, pues mantener el control de las villas y de las tierras del arzobispado de Santiago, pero claro, a partir de la insurrección con las fortalezas, con una novedad, que ya no se enfrentan solamente al arzobispo, como el señor soberano de todas las tierras de Santiago, sino que se enfrentan también a los propios caballeros con los que previamente estaban aliados para luchar contra Rodrigo de Luna en un caso y contra Alonso de Fonseca de otro. Por lo tanto, la relación entre los irmandiños y entre los nuevos irmandiños de 1467, los que llamamos normalmente irmandiños, Tucú, y los caballeros de la Tierra de Santiago, pues claro, cambia. Con algunos siguen apoyando a la Santa Hermandad, que derroca fortalezas, sin hacer distinción entre las fortalezas, y otros, la mayoría, se convierte en sus opositores. El ejemplo de casi único, minoritario, de una familia nobiliar de la Tierra de Santiago, que se mantiene fiel a la Santa Hermandad entre 1467 y 1469, pues la familia Osorio, porque era un Osorio Luis el que hace obispo rebelde cuando estaban aliados concejos urbanos y caballeros del reino. Porque otro hermano, Pedro Osorio, es el capitán irmandiño, súper conocido, gracias a Vasco da Ponte. Y porque el hermano más importante, Álvaro Osorio, será, gracias a Enrique IV, del cual era amigo, el marqués de Astorga, y mantendrá, por amistad política con Enrique IV, en fin, la buena relación con la Santa Hermandad del Reino de Galicia hasta el final. También hay que decir que el marqués de Astorga, como es obvio, tenía fundamentalmente su patrimonio en Astorga, o sea, fuera de Galicia, y le era, en ese sentido, más fácil que a otros caballeros seguir apoyándolos cuando la Santa Hermandad se transforma en insurrección antiseñorial y antifortalezas. Otro caso notorio también por amistad con el rey legítimo Enrique IV, de noble que se mantiene más o menos fiel a la Santa Hermandad hasta el final, es Gómez Pérez das Mariñas. El resto de los que coyunturalmente se aliaron a los concejos a partir de 1458 y dejan de hacerlos 10 años después, pues siguen un poco el camino de la familia Moscoso, que es la más representativa y la más importante entre los caballeros de la Tierra de Santiago. El cabeza de linaje en ese momento, joven todavía, es Lope Sánchez de Moscoso, que en su propia historia, durante esos años de poder irmandiño, se ve con mucha claridad y nitidez cómo cambian de bando, ¿no? O sea, primero él llega a ser capitán irmandiño en la zona de Padrón.
mientras lo que hacían es derrocar fortalezas del arzobispo. Pero desde el momento en que él aspira a heredar esos patrimonios que pertenecían al arzobispado de Santiago, incluidos sus fortalezas, cambia de actitud y se transforma en uno de los adversarios peores, conde de Altamira, probablemente el peor en la zona de Santiago contra los irmandiños. Es un cambio de chaqueta donde López Sánchez de Moscoso pues vuelve a sus orígenes, diríamos, de clase, ¿no? Cuando llega hasta sus extremos la hostilidad entre vasallos y señores, cosa que sucede ya en el comienzo de la hermandad. Él debió de actuar con capitán irmandiño en los primeros momentos. No tenemos claro cuándo se produce ese cambio, probablemente con una biografía más detallada se puede ver, pero de todas maneras debió ser cuestión de meses, ¿no? Porque en principio hay que decir que todos los nobles de Galicia, cuando se concede la hermandad, se apuntan a la hermandad y que solamente se enemistan con la hermandad cuando la hermandad empieza a controlar las fortalezas y sobre todo después cuando las derroca. Por lo tanto, eso es un ejemplo de cómo se rompe esa alianza claramente anterior entre los concejos urbanos y los caballeros de Santiago. Claro, entre medio están los campesinos, que habían jugado un papel pasivo o nulo durante la década anterior, pero durante la revuelta irmandiña serán los protagonistas esenciales del derrocamiento de las fortalezas, como se decía en aquella época, cada uno en su jurisdicción. Bien, como quiero, según decía antes, dar una lección en cada hora de clase, pues tendré que ir ahora un poco más rápido. Me quedan 3 revueltas a las que hacer referencia. Ya hablamos de la revuelta del sur, la hermandad de los Portos, de la revuelta del norte, vamos a llamarla así la hermandad de Roy Sordo, que es como se conoce tradicionalmente, y en el centro, pues esa alianza previa muy exitosa contra los 2 arzobispos de los concejos con los caballeros, que sirve naturalmente de aprendizaje para esos concejos y para los campesinos de la tierra de Santiago para la revuelta de la primavera de 1467. Pondremos ahora como ejemplo de ensayos previos una revuelta local y otra rural, para terminar con esa descripción y análisis de los ensayos previos que no se agotan los ejemplos que naturalmente que yo pongo aquí. Es una simple representación que hacemos de esa con mayor hincapié en las revueltas que los conflictos, que siempre hubo muchos más conflictos que revueltas, es decir, que levantamientos armados. La local, y ahí seré rápido porque esto está muy analizado en la mentalidad justiciera de los irmandiños, en ese libro mío de hace años, la revuelta en Orense urbana en 1455, que yo en el libro Mentalidad Justiciera pongo como ejemplo local para que se vea cómo se forma la mentalidad de revuelta, la mentalidad justiciera de revuelta, ¿no? Cómo se pasa, en ese caso, contra el obispo de Santiago, que era el señor de la ciudad de Orense. Entonces se pasa de la denuncia de los agravios a la insoportabilidad de los agravios y de ahí a la insurrección, que dura 2 días, 20 y 21 de septiembre de 1455, y va ya dirigida contra las fortalezas urbanas, los palacios y la torre nueva del obispo de Santiago. Gana, porque ya la segunda mitad, 15, todas las revueltas las gana. Gana el concello, que era parte de la revuelta, un poco arrastrado, una parte del concello un poco arrastrado por la parte más radical, pero era parte de la revuelta, pues toma el control de las fortalezas del señor obispo y queda pendiente el castillo Ramiro, Castelo Ramiro. El castillo Ramiro era una fortaleza a 1, 2, 3 kilómetros de Santiago, muy cercana, donde aparecen ya en esta insurrección de 1455 en Ourense las quejas de que los
Los soldados del señor, el obispo de Santiago en ese momento, pues hacían daños, agravios, y ese es un asunto que queda pendiente y que se resolverá en la revuelta 12 años después general de los sirmandiños. Bueno, obviamente para la revuelta en Ourense la memoria era tan directa y entre la experiencia de 1455 y la de 1467 que tienen el mismo dirigente. El dirigente de la revuelta urbana en Ourense en 1455 es Nuno d'Ousende. Nuno d'Ousende no aparece en el Vasco de Aponte porque es un simple hidalgo de ciudad que era en ese momento procurador de los vecinos. El procurador de los vecinos, digamos que en un concejo medieval era como hoy puede ser el defensor del pueblo. Ese que la señora Cospedal eliminó en los recortes en la Comunidad de Castilla y León y que lo tenemos aquí en Galicia ahí bien activo, y es una parte fundamental que no debía ser recortable de los derechos democráticos, en este caso que haya un procurador, un representante de lo que en la ciudad se llamaba el pueblo menudo, ¿no? El pueblo menudo. Eso era Nuno d'Ousende, un típico irmandiño urbano que dirige esa revuelta victoriosa contra las fortalezas del señor obispo y que será el dirigente irmandiño de la ciudad de Ourense y del obispado de Ourense más importante 12 años después. Claro, está sin estudiar la conflictividad rural de una manera sistemática en el siglo XV. Pero hasta donde yo sé, no nos va a ser fácil encontrar ejemplos de revueltas campesinas que tomaran el control o derrocaran fortalezas. Creo que eso los campesinos lo aprenden de las ciudades. Por eso no es casual que todas las experiencias previas de derrocar fortalezas tengan una característica urbana y que después se extiende al campo. Los campesinos aprenden y razan, porque serán ellos los protagonistas del derrocamiento de la mayor parte de las fortalezas de 1467. Pero bueno, como ejemplo de uno de los muchísimos conflictos campesinos que se dan a partir de entre 1369 y 1467, escogí el pleito por las luctuosas en el obispado de Tui, porque no es tan local, es como, bueno, eso suele ser habitual en los conflictos entre vasallos y señores en el campo, responde al ámbito jurisdiccional respectivo, en este caso las tierras que pertenecían al obispo de Tui. Es un pleito muy prolongado también porque no sigue vías de violencia, sino que sigue vías de presión y de pleito legal ante jueces y sobre todo ante el rey. Eso dura de 1434 a 1462. Yo creo que historiográficamente hay que llamarle el conflicto de las luctuosas, y no solo de las luctuosas y de otros tributos de tipo feudal que afectaban a una familia cuando moría la cabeza de familia. Ahora explicaré en qué consistían las luctuosas. Claro, las fuentes eclesiásticas, que son las fuentes del enemigo, se le llama el pleito de los arrianos. Y arriano es una jerarquía, es una herejía medieval, como sabéis. Entonces, claro, negarse a pagarle un tributo feudal, que era común también, que compartían con los señoríos laicos, pues negárselo a la Iglesia, a la Santa Iglesia de Tui, en este caso, pues se consideraba una herejía, ¿no? Y de hecho, hay entredichos y excomuniones contra los propios rebeldes al pago, que eran fundamentalmente labradores, así como esas palabras vienen en la documentación eclesiástica, que como siempre es a través de la cual sabemos un poco la existencia de este pleito. La luctuosa era muy costoso, un tributo muy costoso, porque cuando moría el cabeza de familia tenían que entregarle al señor la pieza más importante de ganado de la propia familia, con lo cual el drama era doble, ¿no? Para la familia perdían a
a cabeza de familia y la pieza de ganado más importante. Aparecen otros pequeños tributos vinculados a esto, siempre relacionados con la muerte de cabeza de familia. También en algunas fuentes se le llama el pleito de los testamentos. Esto es al revés de lo que hablábamos anteriormente. Aquí fueron los campesinos los que tuvieron el apoyo de Tuy y otras villas de la zona. Los clérigos del obispado y el cabildo estaban en una actitud ambigua, que no será habitual la vuelta a Irmandiña, donde es evidente que cabildo y clérigos están con los irmandiños, pero por las propias características del problema, que están en una situación ambigua, no utilizan la violencia, sino que utilizan la vía legal de los pleitos y de acudir al rey, que es el que consiguen finalmente un papel para que termina con eso, con la luctuosa, con lo cual es una victoria exitosa. Claro, es legal relativamente, porque ellos se niegan a pagar. Con la legalidad, en la legalidad y en la mentalidad feudal, pues claro, estaba esa obligación de pagar al señor los impuestos debidos según la tradición. Y uno de ellos era la luctuosa. Por lo tanto, no lo consideramos revuelta, sino conflicto, porque no se transforma en un levantamiento armado, pero sí que triunfa. Y es muy diferente, por lo tanto, por su masividad, el haberse prolongado tanto tiempo y por su resultado final de otros conflictos. Yo analicé en un trabajo mío, que creo que tenéis en la bibliografía, aquellas revueltas en las que matan al señor. Y entonces, la primera de ellas es en 1386, en el obispado de Lugo, y a todos os suena porque conocemos que hubo una revuelta contra el obispo de Lugo, porque matan en la revuelta a su mayordomo, ¿no? Y hay un documento de María Castaña donde ella, en nombre de su familia, entrega unas tierras para que perdone a su familia, es decir, a sus hijos, por la muerte del mayordomo durante lo que evidentemente fue una revuelta. Me refiero a la revuelta de María Castaña, que dio lugar a un proverbio, difundido sobre todo en español, sobre los tiempos de María Castaña. Claro, entre la revuelta en Lugo de María Castaña, bueno, no tenemos constancia que ella estudiaba cabezas, porque ella da en pago unas tierras por lo que hicieron sus hijos. O sea, lo más probable es que fueran sus hijos los protagonistas, no aparece su marido, no sabemos, en fin, porque, bueno, entonces, entre la de 1386 y el conflicto de las luctuosas hay una diferencia brutal, porque primero, que con la muerte del mayordomo los rebeldes del Lugo no consiguen nada, probablemente. No tenemos demasiados datos, no es de las revueltas mejor documentadas, pero sin embargo, en el conflicto campesino, que no siguió una vía de las armas, pues hay un resultado muy interesante, lo cual este y otros muchos conflictos, exitosos o no, en todo el Reino de Galicia, crearon las condiciones en el campo para la gran revuelta urbana y rural de 1467. Bien, veis entonces, para terminar, que respecto a los ensayos y a la obra final, se puede decir, hablando de las revueltas en Galicia en el siglo XV, desde finales del siglo XIV, se puede decir que se fue de derrota en victoria. Si consideramos derrotas las que pudieron tener lugar pues a finales del siglo XIV, incluso a comienzos del siglo XV, y victorias las que tienen lugar de una manera ininterrumpida a partir de 1450 y que culmina en 1467 en la gran victoria de Irmandiña, que mantiene en el poder a los rebeldes durante 2 años en el Reino de Galicia. ¿Qué aprendieron a nivel local y a nivel de Galicia los campesinos, artesanos, burgueses, pequeños, etcétera, a través de estos ensayos en el siglo XV? Yo creo que aprendieron a ganar las revueltas y a evitar la represión, que es una forma de ganar una revuelta. ¿Cómo? Buscando, a través de alianzas
consensos que le permitían la revolución esperada y la revolución esperada y deseada a partir de la experiencia de la Hermandad de los Puertos en 1450. Es decir, el derrocamiento de las fortalezas, parte fundamental del poder coercitivo de los señores en el reino.